Ponga mucha atención a lo que captaron estas cámaras. Son imágenes que pocas veces logramos ver hoy en día. Y es que este felino no solo ha sido temido y venerado a lo largo de la historia, sino que también ha tenido que luchar por convivir con otras especies, porque cada vez nos acercamos más a su territorio. Estas imágenes son parte de una iniciativa a través de la cual más de 300 cámaras trampa distribuidas en distintas zonas del país registraron durante 5 meses la presencia y movimientos de más de 30 de estos felinos. Toda esta información es un gran paso para asegurarnos de que este gigante siga recorriendo sus territorios y manteniendo el equilibrio en los bosques y selvas del Ecuador. Les contamos qué es el proyecto Paisaje Jaguar. Durante 5 meses, el bosque habló en silencio. En la costa y la Amazonía ecuatoriana, 390 cámaras trampa permanecieron activas día y noche, capturando miles de fotografías. La mayoría registró apenas el movimiento de la vegetación, el cruce fugaz de animales pequeños, pero en medio de esa espera prolongada, 806 imágenes revelaron algo extraordinario. 30 jaguares distintos fueron identificados, algunos con manchas que los diferenciaban, otro completamente negro y quizá muchos más aún ocultos entre la espesura. El hallazgo fue tan revelador como inquietante. El jaguar forma parte de las 21 especies de mamíferos registradas con algún nivel de amenaza en estos paisajes, pero su situación es la más grave. Se encuentra en peligro crítico. Cada registro, cada fotografía se convirtió así en una alerta urgente sobre la fragilidad de su supervivencia. Existe una crisis de biodiversidad a nivel global. En los últimos 50 años ha habido una reducción de casi el 70% de las especies de fauna silvestre, incluyendo carnívoros grandes como el jaguar. Básicamente el proyecto es una respuesta a eso. Más allá de entender y conocer más a una especie como el jaguar o de conservar al jaguar, el objetivo es conservar un segmento importante de la biodiversidad de todas esas especies y de todos esos hábitats en los que vive el jaguar y donde existe una diversidad enorme, especialmente en un país como el nuestro. El proyecto Paisaje Jaguar nació como una iniciativa de conservación liderada por el Ministerio del Ambiente, ejecutada por el Wildlife Conservation Society, WCS, y acompañada técnicamente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El proyecto puso en marcha una visión ambiciosa: conservar las poblaciones de jaguar que aún persisten en Ecuador, junto con la fauna que depende de los mismos ecosistemas. Hay varios problemas generados por las actividades humanas. El más importante probablemente es la destrucción del hábitat y la fragmentación de los hábitats que terminan aislando poblaciones. Está también la sobreexplotación, todo lo que tiene que ver con tráfico de especies. Está la sobrecacería, que causa un problema grave porque la gente y los jaguares se alimentan de las mismas especies. Entonces la gente compite con los jaguares y si hay mucha cacería, entonces los jaguares se quedan sin comida y esto genera conflicto porque los jaguares van a tener que buscar animales domésticos en las comunidades para satisfacer esas necesidades que no pueden cubrir con los animales del bosque. Existe también el problema de la introducción de especies domésticas como los perros, por ejemplo. Los perros domésticos pueden transmitir enfermedades como el distemper, que no se ha documentado en Latinoamérica que haya generado realmente una crisis en poblaciones de jaguar. Pero en África, por ejemplo, los perros domésticos han hecho desaparecer poblaciones enteras de leones. Entonces, podría suceder también aquí en Latinoamérica y aquí en el país. En estos paisajes, el trabajo científico comenzó con la observación. Equipos técnicos instalaron cámaras trampa en puntos estratégicos del bosque para registrar la presencia del jaguar y de otras especies asociadas a su hábitat. El análisis del material reveló escenas inesperadas: jaguares cruzando zonas que se creían abandonadas, hembras acompañadas de crías, individuos que evitaban áreas cercanas a asentamientos humanos. Los perfumes tienen feromonas y esto hace que el jaguar se detenga frente a la cámara para oler el perfume y ya podemos tomar varias fotografías de ambos lados porque tenemos 2 cámaras puestas una frente a la otra para tener fotos de ambos lados del jaguar. Con base en esta metodología sabemos que existen menos de 0.5 jaguares
por cada 100 kilómetros cuadrados en la costa. Y igual hay unas densidades poblacionales muy bajas, cercanas a 0.2 a lo largo de las estribaciones andinas. Naturalmente la densidad del jaguar es súper baja, pero claro, estos no son los hábitats óptimos del jaguar. Si es que nos vamos hacia el Yasuní, hacia la Amazonía baja del Ecuador, entonces vamos a encontrar que la densidad poblacional puede ser tan alta como 4 individuos por cada 100 kilómetros cuadrados. Entonces la densidad poblacional va a variar dependiendo del hábitat, de la cantidad de presas y del tamaño de las presas. Fotografiamos muchas especies diferentes de mamíferos, tanto medianos como grandes, y también algunas especies de aves. Esto nos permite entender un poco también lo que determina la presencia de los jaguares. Con las trampas fotográficas hemos aprendido, por ejemplo, que donde hay pecaríes de labio blanco, entonces hay jaguares. También hemos podido capturar y recapturar jaguares a distancias grandes entre una y otra cámara. Entonces, por ejemplo, en Esmeraldas hace algunos años capturamos y recapturamos fotográficamente un jaguar que había recorrido más de 45 kilómetros en línea recta. Esto significa que se había estado moviendo a través de carreteras, de ríos, de áreas de minería ilegal, áreas donde hay plantaciones de palma africana, áreas de extracción de madera. Entonces los jaguares utilizan áreas que están bastante disturbadas, y por eso es importante el mantener esa conectividad que naturalmente existe a largo plazo para que estas poblaciones puedan seguir existiendo. Tuvimos una fotografía con 3 individuos. El jaguar es un animal solitario, sin embargo, cuando son juveniles y andan entre hermanos o la mamá con las crías, entonces tenemos unas fotografías de 3 individuos juntos, lo cual no es frecuente. El proyecto se desarrolló en 3 zonas prioritarias del país: el norte de la provincia de Esmeraldas, las estribaciones orientales de la cordillera de los Andes y la cordillera de Cóndor-Cutucú, en la Amazonía Sur. Son territorios donde la expansión agrícola y ganadera han reducido y fragmentado los corredores naturales que el jaguar utiliza para desplazarse. Uno de los problemas más grandes en Esmeraldas y en esta zona en particular es la pérdida de hábitat, ¿no? Entonces el jaguar pierde cada vez más el hábitat y las personas entran cada vez más al bosque. Entonces, ¿qué pasa? Que hay más contacto, digamos, con los jaguares. Hay un miedo, ¿no? Debido a la ignorancia, debido a este tema de que no saben que el jaguar realmente no es peligroso para las personas, y puede haber casos que son muy pocos en los que el jaguar, por falta de alimento, ¿no? Esto debido a la cacería indiscriminada de las presas del jaguar, puede llegar a atacar algún animal doméstico. Entonces ahí se crea este conflicto. En los 10 años, 12 años que llevo trabajando en la zona, han habido de pronto 2 casos, y de hecho han sido hasta accidentales. La mayor parte es más como echarle la culpa al jaguar, ¿no? Porque la vaca se murió, se cayó, lo que sea, y claro, el jaguar puede llegar a comer esa carne muerta, pero no ha sido un ataque deliberado por parte de los jaguares. Los casos son súper puntuales. Aquí la gente prácticamente en la selva, en nuestro entorno, vivimos de la cacería. Y prácticamente por naturaleza, lo diría yo, el jaguar para nosotros es algo que tememos porque ataca, ¿no? Y por tantas historias que nuestros abuelitos también han pasado, jaguar es un felino de temer. Entonces, creo que ha sido una gran riqueza para nosotros el que la empresa o el proyecto pueda entrar en nuestro territorio y hacernos saber lo que nosotros tenemos. No es el temperamento del jaguar atacar a la gente, no nos ven como presas naturales. Sin embargo, el mito existe. La gente cree que los jaguares son animales peligrosos para las personas, para los animales domésticos, pero la verdad es que los ataques de jaguar a gente no existen, como dije antes, y animales domésticos son sumamente raros. Además que las mismas especies que utiliza la gente como alimento son las especies que utiliza el jaguar. Entonces los planes de manejo son súper importantes. Es importante también mencionar que el Ecuador es el país más densamente poblado de América del Sur. Y esto hace que cada vez haya menos espacio para los animales silvestres. No es que los animales silvestres invaden los sitios donde vive la gente, sino completamente al revés. Nosotros somos los que estamos invadiendo el territorio del jaguar. Y si vivimos con jaguares, tenemos que aprender a convivir con los jaguares y tenemos que buscar formas para reducir ese conflicto y garantizar, por un lado, que los jaguares se mantengan a largo plazo y que la gente siga también satisfaciendo sus necesidades básicas. En
muchas comunidades amazónicas y andinas, el jaguar ocupa un lugar que trasciende la explicación científica. Forma parte de rituales y relatos. Es símbolo de fuerza, de conexión con lo sagrado y de equilibrio. Al mismo tiempo cumple un rol clave en la regulación de los ecosistemas. Sin embargo, la pérdida de hábitat, la fragmentación de los bosques, la cacería y los conflictos con actividades humanas han reducido de manera significativa su población. El jaguar es uno de los felinos más grandes del mundo. Está en tercer lugar en tamaño después del tigre y del león. Está distribuido desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina, entonces es un área muy grande y ocupa una serie de ecosistemas diferentes y dependiendo del ecosistema donde vive, entonces eso determina también el tamaño del jaguar. Entonces el tamaño del jaguar puede variar entre un animal pequeño de unos 60 kilogramos hasta un animal tan grande como 160 kilogramos, con un promedio de 80 kilogramos, que es lo que encontramos aquí en el Ecuador. Son depredadores generalistas, pueden tener hasta más de 100 presas diferentes. Aquí en la Amazonía Occidental y en la costa, por ejemplo, su presa preferida es el pecarí de labio blanco. Si es que no existen depredadores grandes, entonces muchas de estas especies que son presa pueden convertirse en plagas y cambiar totalmente la dinámica del bosque porque muchas de ellas son depredadoras de semillas y destruyen las semillas de los árboles, especialmente los más grandes del dosel, y también pueden destruir plántulas. Entonces la presencia de los depredadores es esencial para el funcionamiento de los ecosistemas. Al compartir los registros obtenidos con las comunidades, el jaguar dejó de ser únicamente un relato transmitido de generación en generación para convertirse en un habitante real del bosque, con el que era necesario aprender a convivir. También trabajamos con las comunidades en educación ambiental para que cambie esa percepción negativa de los jaguares y se den cuenta de la importancia ecológica que tienen los jaguares para el funcionamiento de los ecosistemas. Esto es algo que hacemos con un programa que se llama Jaguares para Siempre y que se enfoca en profesores. Entonces nosotros capacitamos a los profesores para que ellos regresen a sus comunidades y le enseñen a los niños la importancia del jaguar en los bosques. El proyecto también implementó estrategias prácticas para reducir conflictos. La segunda estrategia es un buen manejo del ganado, un buen manejo de las fincas, donde los linderos estén limpios, los potreros estén limpios, los animales estén cuidados. Y una de las estrategias más efectivas que hemos tenido es colocar campanas que tienen un sonido súper agudo, ¿no?, en los cuellos de las vacas. No se coloca en todas las vacas, se colocan unas 3 campanas por cada 10 vacas. Sin embargo, ha sido una estrategia que de un día al otro, ¿sí?, aleja a los jaguares. Ha reducido al 100% la presencia de jaguares cerca de estas fincas. Mientras el jaguar continúa desplazándose con cautela por esas zonas en medio del bosque, que aún son seguras para él, su presencia nos recuerda que conservar una especie implica también preservar la naturaleza, que hace posible su existencia.